49 años. Ese es el tiempo que Voyager 1 ha estado vagando silenciosamente por el cosmos, mucho más allá del borde de nuestro sistema solar. Es el objeto hecho por el ser humano más distante que existe, aún enviando datos desde más de 22.000 millones de kilómetros de distancia. Un relicario solitario de la era espacial, impulsado por plutonio en descomposición y esperanza. Pero entonces, algo sucedió. De la nada, Voyager 1 cambió su rumbo, sin haber recibido ninguna orden. Solo días antes, había comenzado a enviar señales extrañas, rítmicas, un zumbido de baja frecuencia con precisión matemática. No era interferencia, no era ruido, era un patrón. Y ahora, la NASA está buscando respuestas desesperadamente, porque lo que sea que Voyager acaba de encontrar allá afuera, en la fría y vasta oscuridad entre las estrellas, podría no ser natural, podría no ser aleatorio, y podría no estar solo. Esto no es solo otra anomalía espacial. Esto podría ser el inicio de algo que nunca debimos encontrar. En las primeras horas de un martes tranquilo en 2023, la doctora Margaret Chen, veterana del programa Voyager desde sus inicios, revisaba datos rutinarios de telemetría cuando algo llamó su atención. Una nueva señal, sutil, débil, pero inconfundiblemente organizada. Era un zumbido. Pulsaba a intervalos regulares, enterrado en el fondo de las transmisiones estándar de Voyager. Al principio los ingenieros sospecharon de un fallo técnico. Después de todo, la nave tenía casi 5 décadas de antigüedad, pero un análisis más profundo lo descartó. La señal no era aleatoria, seguía un ritmo. Repetía secuencias de números primos, se comportaba como información. A medida que la señal se repetía, múltiples antenas de la red de espacio profundo de la NASA confirmaron su presencia. Voyager no solo estaba detectando algo, posiblemente estaba interactuando con algo que entendía la estructura, algo que respondía con silencio, pero con inteligencia. Y entonces llegó el momento que nadie pudo explicar. Voyager encendió sus propulsores. Los registros de misión mostraron que no se había enviado ninguna orden. El sistema de control de actitud, por su cuenta, realizó una ligera maniobra de orientación. La nave giró suavemente, no hacia la Tierra ni hacia el Sol, sino hacia un parche vacío del espacio, una dirección sin estrellas, sin galaxias, sin objetos celestes conocidos. Era como si Voyager hubiera sido llamado. El ajuste de trayectoria fue sutil. Solo un pequeño cambio de ángulo, pero fue preciso, demasiado preciso para hacer un mal funcionamiento. Los ingenieros en el JPL corrieron simulaciones, hicieron diagnósticos, revisaron código fuente antiguo buscando alguna rutina de contingencia que pudiera haber provocado el giro. Nada encajaba, y tampoco fue un desvío aleatorio. Los propulsores se dispararon en un patrón deliberado. Controlado, coordinado, limpio. Voyager había girado su arreglo de cámaras inactivas, sin uso desde 1990, hacia una región del espacio donde no teníamos razón para mirar. Pero Voyager sí. En los días siguientes, el extraño zumbido en su señal se volvió más claro. No más fuerte, pero más estructurado. Comenzó a mostrar secuencias matemáticas recursivas, intervalos simétricos, proporciones geométricas que no podían explicarse por radiación cósmica ni anomalías magnéticas. De hecho, algunas de las secuencias reflejaban partes del propio protocolo de enlace de radio de Voyager, como si algo estuviera imitando su lenguaje o respondiendo en él. El equipo de misión, formado por ingenieros que ya eran mayores que la propia nave, se reunió en un silencio incrédulo. Uno de ellos lo describió así: es como escuchar un golpe inesperado en una puerta que ya habías olvidado que existía. Y Voyager 1, nuestro explorador más lejano, ya había abierto esa puerta. A medida que el análisis de la señal se intensificó, se descubrió algo realmente alarmante. Ocultas dentro de la modulación del zumbido, había secuencias sorprendentemente similares a partes del mensaje de Arecibo, la señal de radio que la humanidad envió al espacio en 1974, como mensaje a posibles civilizaciones extraterrestres. La estructura no era idéntica, pero era innegablemente relacionada. Ese descubrimiento dividió a la comunidad científica. Algunos creían que Voyager había pasado por una estructura magnética compleja o que había encontrado una formación de plasma desconocida que interfería con su electrónica. Otros, más en privado, comenzaron a preguntarse si Voyager había encontrado algo no natural, algo con intención,
La respuesta oficial de la NASA fue cuidadosamente redactada, patrones de datos inusuales que requerían más análisis. Pero tras bambalinas, se involucraron criptógrafos, expertos en IA y astrofísicos. Se celebraron múltiples reuniones clasificadas, y en los pasillos del laboratorio de propulsión a chorro, la pregunta no dicha flotaba en el aire. ¿Estaba Voyager recibiendo un mensaje o estaba siendo escaneado? Pasaron semanas. Voyager permanecía firme en su nueva orientación. El zumbido continuaba. Emergieron patrones más complejos, más ecos de pensamiento estructurado. Y aún así, la NASA permanecía en silencio. Pero el verdadero cambio no ocurrió en el espacio. Ocurrió en las personas que observaban. En observatorios independientes, astrónomos amateurs y grupos de investigación privada comenzaron a detectar sutiles perturbaciones electromagnéticas en la dirección hacia donde Voyager había girado. Nada dramático, solo lo suficiente para saber que había algo ahí, algo que no habíamos visto antes. Y entonces llegó la última pista. El instrumento de ondas de plasma de Voyager registró una caída repentina y brusca en la densidad de electrones en el ambiente, seguida de un pico localizado en la actividad de rayos cósmicos. Era como si algo hubiera perturbado brevemente el tejido mismo del medio interestelar a su alrededor. Y así, de pronto, el zumbido se detuvo. El silencio fue ensordecedor. Los sistemas de Voyager permanecieron estables. Su trayectoria no cambió, pero la sensación entre el equipo de misión era innegable. Había visto algo, había sido visto, y lo que pase después, nadie puede predecirlo. A medida que la noticia de la anomalía de Voyager comenzó a filtrarse más allá de la élite científica, rápidamente encendió una tormenta de especulación en todo el mundo. Espectrogramas filtrados de la señal fueron analizados por criptógrafos amateurs, mientras entusiastas tecnológicos intentaban replicar el pulso usando radiotelescopios. Algunos incluso afirmaron detectar sutiles reflejos, no desde el espacio, sino desde el propio campo magnético de la Tierra, como si la señal hubiera rebotado y regresado, cambiada. Podcasts, think tanks y programas nocturnos explotaron con una pregunta inquietante: ¿qué acaba de encontrar Voyager 1? Algunos creían que era una baliza alienígena pasiva, otros temían que fuera una advertencia, una especie de cable trampa cósmico dejado por una inteligencia avanzada para alertarlos cuando alguien como nosotros se acercara demasiado. Pero quizás lo más escalofriante no fue la señal, fue lo callada que se volvió la respuesta oficial. La NASA retrasó conferencias de prensa. La red de espacio profundo se negó a hacer más comentarios, y quienes estaban más cerca de la misión Voyager dejaron de dar entrevistas, casi de la noche a la mañana. El sentido de maravilla comenzó a mutar en inquietud, porque cuando el silencio llega después del contacto, lo que tememos no es la paz, es el juicio. A medida que el análisis independiente continuaba, una idea controvertida empezó a ganar terreno. Al principio fue descartada como ciencia ficción, pero la teoría era simple y aterradora. Voyager no solo detectó algo allá afuera, lo activó. La física doctora Imani Reif fue una de las primeras en hacerlo público. En una transmisión en vivo, vista por más de 10 millones de personas en 24 horas, explicó sus hallazgos, basándose en la estructura armónica de la señal y en los ajustes simétricos de la posición de Voyager. Ella creía que la sonda había entrado en un campo de gravedad sintética, una especie de red de detección, posiblemente más antigua que la propia Tierra. Según su modelo, la señal de radio de largo alcance de Voyager pudo haber despertado o activado un mecanismo de vigilancia latente, una red galáctica tejida en el espacio interestelar, no diseñada para atrapar, sino para observar. Y cuando cruzamos, el sistema respondió. Eso explicaría el zumbido, la rotación, el eco. En palabras de Reif, no encontramos vida, tal vez cruzamos dentro de algo que ya nos tenía en cuenta. Y luego llegó el giro final. El astrobiólogo Dr. Sergio Álvarez, trabajando de manera independiente en Argentina, publicó un artículo preliminar donde proponía que Voyager 1 podría no estar solo. Ya no. Su investigación se centró en la desviación medible y repentina del flujo de partículas interestelares alrededor de la ubicación de la sonda. Era sutil, pero estadísticamente significativa. Algo, argumentó, había entrado en proximidad con Voyager, algo pequeño, frío y silencioso. Lo llamó el objeto sombra. Según su teoría, Voyager 1 pudo haber activado un artefacto pasivo,
No una nave, no una baliza, sino una especie de reliquia autónoma, un remanente de una civilización ya desaparecida, una máquina diseñada para observar, adaptarse y quizás responder. Y ahora algo podría estar viajando con Voyager, sin propulsión, sin transmisiones, solo movimiento, solo presencia. Los datos son incompletos, las respuestas son inciertas, pero las implicaciones son enormes. Si esto es cierto, significa que Voyager 1 no solo llegó al borde del sistema solar, sino que podría haber alcanzado el límite de una capa oculta de inteligencia, tejida en el propio tejido del espacio. Durante 49 años, Voyager 1 ha llevado consigo las esperanzas y preguntas de la humanidad hacia la oscuridad. Lo vimos como un mensajero, un explorador silencioso, un símbolo de todo lo brillante y valiente de nuestra especie. Pero, ¿y si estábamos equivocados? ¿Y si Voyager nunca estuvo solo allá afuera? ¿Y si el espacio no está vacío, sino lleno de ojos que no parpadean, sistemas que no duermen e inteligencias que no se anuncian? ¿Y si todo este tiempo el silencio fue intencional? Ahora, después de casi 5 décadas de deriva por lo desconocido, Voyager 1 podría haber rozado algo vasto, antiguo e increíblemente consciente. Y la respuesta no fue un saludo, fue un pulso, un giro, un susurro que nunca debimos escuchar. Porque tal vez no estábamos destinados a descubrirlos. Tal vez ellos estaban esperando descubrirnos. Y ahora ese momento ha pasado. El mensaje ha sido recibido y el universo está mirando. ¿Qué crees que encontró Voyager 1? ¿Una estructura? ¿Una máquina? ¿Una presencia? ¿O algo completamente distinto? Déjanos tu teoría en los comentarios. Suscríbete para más revelaciones que la ciencia aún no puede explicar.